El doctor Fernando Pollack tiene 47 años y es un referente mundial en pediatría. Vive y trabaja en la Argentina y enseña aquí y en los Estados Unidos. Fue considerado el mejor investigador joven en pediatría de Estados Unidos 2006. Fue considerado el mejor investigador senior en Estados Unidos en 2010. Sus aportes a la infectología pediátrica son mundialmente apreciados. Ocupa el sillón César Milstein en la Vanderbilt University de Estados Unidos y la Fundación Bill y Melinda Gates lo respalda económicamente en sus investigaciones. En 2003 dio vida a Infant, la fundación enclavada en el barrio de Flores, en la capital federal. Infant creó una red de investigación conformada por pediatras en 26 hospitales de la Argentina que da cobertura a más de 2 millones de chicos y a sus padres. Vamos a comenzar con esta red. Doctor Pollack, ¿cómo funciona en la práctica esta red? La red de Infant es una red que conjuga intereses de pediatras en hospitales, de bioquímicos y biólogos en el laboratorio y en general de epidemiólogos, ¿no? Que son gente que se dedica a analizar datos que ve en las poblaciones para tratar de generar soluciones de salud pública. Y lo que nosotros hacemos tenemos una serie de temas que son prioritarios para nosotros en la Fundación, sobre todo las enfermedades respiratorias en los chicos, y buscamos los lugares, a lo largo de los años hemos buscado los lugares en el país que tienen el problema de manera más severa o que creemos que pueden proveer las respuestas más profundas a algunas de estas preguntas, y armamos grupos de colaboración que son a veces muy grandes, ¿no? Tenemos uno, por ejemplo, en región sur de provincia de Buenos Aires, en región sur, digamos, de lo que es el conurbano bonaerense, que es de 12 hospitales, y en cada hospital hay pediatras y hay enfermeras y después hay gente en el laboratorio que trabaja con muestras de los chicos y lo que tratamos de contestar es distinto en distintos lugares. Tenemos redes que contestan por qué se mueren los chicos de bronquiolitis, tenemos redes que contestan por qué un chico tiene una crisis de asma, tenemos redes que se preguntan cómo mejor trabajar con la leche materna para que más chicos tomen el pecho, y cada una de esas redes, viene trabajando hace muchos años y en general funciona muy bien. Usted prácticamente es un emprendedor social y en ese marco ha dicho una cosa que me parece muy interesante de subrayar. Hay que mezclar la ciencia básica con la salud pública y las ciencias sociales, si no los logros en este plano son a muy largo plazo. Coménteme un poco más sobre esto que me parece muy útil. Bueno, eso es interesante que usted diga esto. En mí fue una especie de consecuencia de decisiones personales en un principio. Cuando yo decidí venir a vivir a la Argentina, yo trabajaba en Johns Hopkins, en una universidad en Estados Unidos, y me vine a la Argentina. Era claro que para continuar siendo competitivo en el plano de ciencia a nivel mundial tenía que incorporar trabajo en población. Es mucho más difícil competir en la Argentina puramente en ciencias básicas, y hay gente que lo hace muy bien en el mundo, lo cual es un mérito enorme, pero es muy difícil. Y yo pensé, una posibilidad de mejorar las cosas para mí, en mis perspectivas también, era tener una apertura a población, y eso en realidad fue lo mejor que yo hice en mi carrera. La verdad que fue un cambio fenomenal porque me permitió ver cara a cara las cosas que uno hace en el laboratorio, si funcionan o no funcionan en la gente. La primera vez que yo vi esto fue hace muchísimos años. Yo trabajaba para un proyecto muy grande, multinacional, en sarampión, y una de las cosas que hacíamos era trabajar con los países de África del Este, y estábamos muy, muy involucrados en mejorar la vacuna de sarampión. Y en las visitas a Kenia, a los países de África del Este, lo que yo me daba cuenta es que no hacía falta una mejor vacuna, hacía falta una mejor implementación de los programas, hacía falta logística. Y la vacuna sobraba con lo que había, y que era un despropósito gastar la plata en hacer una nueva vacuna para sarampión, y lo correcto era dar la que teníamos, pero darla bien. Y esto es algo que se ha hecho, y cuando yo le estoy hablando teníamos 1 millón de muertos por sarampión por año en el mundo, y hoy tenemos menos de 100.000 o 100.000, por lo tanto evidentemente es algo que después se pasó a la práctica. A mí me sacudió mucho, porque yo tenía una enorme cantidad de tareas en el laboratorio, pero nada en el campo, y me di cuenta que tenía que ir a ver qué pasaba en los hospitales, en las poblaciones.
para que lo que hacíamos tenga sentido. Doctor Pollack, usted hace ciencia aplicada y en ese marco es muy importante subrayar la experiencia con madres del Chaco y de Corrientes. Usted trabaja con el Banco de Leche de Mamás del Chaco y hacen prácticamente delivery de una provincia a otra, de Chaco a Corrientes, para que aquellas madres que no puedan amamantar reciban leche de otras. ¿Cómo es esa experiencia más detalladamente? Sí, es un proyecto fantástico, es una especie de parripollo gigante que hemos construido, ¿no? Llevamos a las casas de las familias leche materna todos los días, de una provincia a otra, y esto nació de la idea de que hay un grupo grande de bebés que no se benefician de la leche materna porque, como están mucho tiempo en terapia intensiva, las mamás están sujetas a mucha incertidumbre, a mucho estrés, a veces pierden la lactancia en ese trayecto. Y lo mejor que le puede pasar a un bebé prematuro es recibir lactancia materna. Entonces tuvimos a través de los ministerios la posibilidad de contactarnos con la gente del Hospital Perrando hace muchos años en el Chaco y empezar a trabajar con los hospitales de Resistencia y los hospitales de la ciudad de Corrientes. Y el tema es que el Chaco tenía el banco de leche y Corrientes no. Entonces empezamos en un trabajo que son los dos hospitales centrales de ambas capitales, ¿no? En enlazar a los profesionales, en llevar la leche del Chaco. No alcanzaba para abastecer a la red en Corrientes, entonces lo que hacíamos es colectar leche en Corrientes y llevarla al Chaco. El fenómeno más interesante que yo creo de esto es que nosotros teníamos una pregunta científica atrás de este programa, que era ver si efectivamente la leche de otra mamá protegía igual que la leche de la propia mamá. Y bueno, es un poquito largo, pero había un diseño científico atrás que centraba esa pregunta y que proveía los fondos para ese estudio, porque estos estudios son muy caros y hay que conseguir un sponsor importante que esté dispuesto a apostar a la pregunta. Pero para poder contestar esa pregunta teníamos que repartir esa leche y solo íbamos a repartir la leche en los chicos que no amamanten, porque el chico que toma leche de su madre no necesita que den leche de otra. Lo curioso es que a partir de todas las iniciativas que hicimos fomentando la leche materna en el Chaco, la presencia del banco de leche, el compromiso de la gente que trabaja en el programa en Resistencia, los niveles de lactancia en Resistencia en esa población son tan altos, probablemente sean los más altos del mundo, que se hace muy difícil encontrar chicos que no amamanten para recibir leche de otra madre. Le voy a decir un dato concreto. Nosotros tenemos trabajos en los mejores centros de Capital Federal, ¿no? Sardá, Garrahan. La lactancia materna en los prematuritos extremos, que es la población a la que yo me refiero, es del 47% en los últimos 2 años. La lactancia materna en la misma población, en la ciudad de Resistencia, es del 88%. ¡Qué notable! Sí, o sea que a veces hay intervenciones de salud pública que uno ni sospecha que tienen que ver con la organización, con el énfasis en lo que es importante. Hay algo que está pasando que no terminamos de entender, que justamente ayer a mí me contactaba, digamos, una ONG ligada a la Fundación Gates por este tema, que ha llevado la lactancia a niveles inimaginables, ¿no? Totalmente insospechados, que ha hackeado un poco la pregunta científica nuestra, porque tenemos menos sujetos a los que testear en la pregunta que queremos contestar, pero que ha beneficiado muchísimo a la población. Doctor Pollack, usted también subraya algo que me parece muy interesante de remarcar y que tiene que ver con lo siguiente. Usted dice, tenemos que defender a la lactancia materna a rajatabla. La lactancia es la llave y el auto es el bebé. Coménteme un poco más. Sí, creo que sí. Bueno, lo que yo estaba diciendo en ese caso es lo siguiente. Cuando nosotros empezamos nuestro trabajo con lactancia y empezamos a partir de un interés muy fuerte en lactancia materna que había y que continúa habiendo, ¿no? En el Hospital Garrahan y en la Maternidad Sardá, con quienes trabajamos, vimos que había una propiedad que no sospechábamos en la lactancia materna, que es que en los prematuros la leche de la madre protege mejor a la mujer que al varón. Es decir, la mujer prematura recibe más beneficios todavía que los que recibe el varón. Lo cual, por múltiples motivos, nos sorprendió, porque nadie lo esperaba, pero sobre todo nos sorprendió porque nosotros venimos de la escuela de medicina, en mi caso de la UBA, pero bueno, de cualquiera del mundo que uno venga, a uno siempre le enseñan lo mismo. La leche está llena de anticuerpos, los anticuerpos se pegan al cuerpo y no permiten que los virus o las bacterias entren. Pero si esto fuera así en el caso en que yo le estoy contando, y de esto dependiera de una sustancia que está simplemente adentro de la leche, con tomarlo uno se protegería exactamente igual, siendo varón o siendo mujer. Sin embargo, el hecho de que la leche sea capaz de proteger mucho mejor a la mujer, que tenga una protección casi blinda a la mujer contra las enfermedades respiratorias, sugiere
que la leche activa algo en la mujer que no activa de la misma manera en el varón, lo cual abre también toda una perspectiva muy interesante en el área que nosotros hacemos a la evolución, ¿no? Si uno quiere perpetuar la especie humana, lo que necesita son mujeres, por múltiples motivos, ¿no? Como vemos todos los días, pero entre otros, porque la mujer es la que es capaz de procrear, y un hombre con 10 mujeres puede generar una aldea, y una mujer con 10 hombres genera una guerra. Está claro. Doctor, usted también ha comentado algo importante. Usted dice, a la Argentina le aburre el método porque es un país cortoplacista. Aún así, estamos mucho mejor que muchos países en vías de desarrollo. No hay muchos lugares en el mundo con un calendario de vacunas gratis comparable con el argentino. ¿Qué se puede profundizar en torno a esto? Mire, yo le diría dos cosas. Yo creo que hay tres tipos de países. Hay un grupo de países donde una intervención, como por ejemplo una vacuna, cualquiera sea, tiene un efecto casi de blanco-negro, ¿no? Porque no hay muchas otras intervenciones, no se puede esperar mucho de la estructura de salud pública, y esos son los países, por ejemplo, del centro africano, ¿no? De medio del África, algunos países asiáticos muy empobrecidos. Entonces, ahí usted vuelca una vacuna y reduce la mortalidad brutalmente por la presencia de la vacuna. La vacuna igual va a hacer un efecto muy importante en otros países, pero hay otros países donde las consecuencias de las enfermedades son menores porque hay otras cosas además de la vacuna que sostienen el sistema de salud. Hay un segundo grupo de países que es un grupo que está más allá de los problemas más básicos y que en realidad lo que tiene hoy es muchas cosas resueltas y sufre problemas de modernidad. Eso es Escandinavia, en ciertas poblaciones de Estados Unidos, Europa, Japón. Y esos países son países donde el problema es que la población come una dieta espantosa, donde no hay exposición a lo que toda la vida estuvimos expuestos, como por ejemplo materiales orgánicos, ¿no? La tierra, entonces la gente tiene enfermedades autoinmunes, tiene asma, tiene diabetes, tiene cosas que por ahí son más raras en los países más pobres. Y después hay un grupo de países en el medio, donde yo creo que está la Argentina, que son países que no están en la situación desesperante de los países centroafricanos y no están en la situación de confort extremo de los países escandinavos, y donde las cosas se juegan básicamente en qué hacemos con los que tenemos. Y qué hacemos con lo que tenemos significa que por ahí tenemos las drogas, tenemos las vacunas, tenemos acceso a cosas, y en eso hay mucho mérito realmente hoy, y yo lo digo en forma absolutamente apolítica, en lo que ha hecho el Ministerio de Salud en términos de vacunas, porque evidentemente hay un montón de vacunas disponibles para los chicos, pero además de vacunas, ¿no? Si uno habla de medicamentos, de cosas que hay, de cosas que no hay, la pregunta es, ¿llegan? ¿Las podemos hacer llegar a toda la población? ¿Podemos ocuparnos de cada chico que necesita ir al médico, vaya al médico? ¿Podemos ocuparnos de que cada chico que tiene un control y tiene un factor de riesgo sea detectado y por lo tanto puesto en seguimiento, digamos? ¿Tenemos infraestructura de seguimiento para las poblaciones que tienen problemas? Y la respuesta no es del todo sí. De manera tal que en parte eso es una tarea un poco menos lucida, ¿no? Uno descubre una vacuna, la pone en el campo y después es Sabin, para ponerlo en contexto. Pero esto es una cosa de levantarse todos los días, ir a trabajar y ver que no se haya perdido nadie, en poblaciones que por ahí a veces no tienen todo el panorama para comprender el riesgo que están corriendo, o por ahí corren otros riesgos tan importantes que no pueden percibir esto como un riesgo. Y esa es la tarea logística que la Argentina tiene como deuda, creo yo, que tiene un montón de gente fenomenal, comprometida, que yo he conocido estos años en distintas provincias, trabajando, gente bárbara, que además hace mejor mis días, porque trabajando con ellos yo la verdad que lo disfruto mucho, pero que no tiene la estructura y no tiene hoy, el planeamiento para dar todas las respuestas que sí pueden dar estos otros países que yo le decía. Doctor Pollack, usted, como yo comentaba al principio, tiene el respaldo de la Fundación Bill y Melinda Gates. No cualquiera tiene ese respaldo. ¿Cómo lo logró? Con mucho esfuerzo. Nosotros tenemos muchas organizaciones que nos respaldan, ¿no? Tenemos desde ya el CONICET, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, fundaciones privadas americanas y europeas, y una de las fundaciones, y que es importante para nosotros, es como usted dice, la Fundación Gates. Yo empecé trabajando con la Fundación Gates porque nos habíamos dado cuenta acá en Infant de que la leche no protegía igual a las mujeres y a los varones, y de mi época de trabajo en sarampión yo conocía a gente que trabajaba en los programas de sarampión de la Fundación Gates.
Entonces me comuniqué con ellos y les dije, tenemos una observación muy curiosa, yo creo que esto implica que hay que pensar la leche materna de manera distinta, y la Fundación Gates es fenomenal, ¿no? Realmente inmediatamente tenía gente en el teléfono al otro día, un grupo de gente hablando conmigo. Cuando terminó la reunión, era un viernes, me dijeron, bueno, Fernando, ¿cuándo podemos estar en Buenos Aires? El martes había 2 personas en Buenos Aires, el martes siguiente. Y bueno, ahí empezó un vínculo que inicialmente no tenía nada que ver con soporte económico, fue un montón de trabajo más de asesoría en ese área, y después de un tiempo la Fundación Gates hace una decisión estratégica, que es que la bronquiolitis se vuelve una prioridad para Bill Gates, lo cual para nosotros fue estratégicamente muy importante, porque nosotros trabajamos centralmente en bronquiolitis. Entonces ellos se volvieron a comunicar conmigo y me dijeron, bueno, estamos muy preocupados por el tema bronquiolitis y estamos particularmente preocupados por la mortalidad de la bronquiolitis, que es un problema del mundo en desarrollo, no es un problema de los países centrales. En los países centrales la gente no se muere de bronquiolitis. Entonces el problema en el diálogo ese, yo lo que les decía es, ustedes seguro que tienen más mortalidad en los países africanos que en la Argentina de bronquiolitis, pero en los países africanos, dado la ausencia absoluta de estructura en muchos países, nunca van a poder saber cómo ni por qué se mueren los chicos. En cambio, en la Argentina, aún con menor mortalidad, vamos a poder tratar de entender por qué se mueren para poder prevenirlo después. Y después ustedes de ahí pueden obtener esa información y derivarla a otros países donde tengan, digamos, un mayor envolvimiento. La Fundación Gates está volcada muy fuertemente al África y a Asia. Y bueno, a ellos les pareció buena la sugerencia, y aquí en provincia, particularmente en Región Sexta, yo encontré médicos súper comprometidos, muy interesados en trabajar en esto con nosotros. En provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires. En Región Sexta, de hecho, la gente de las autoridades de materno-infantil fue totalmente abierta a la iniciativa. Bueno, como me ha pasado en otros lados, ¿no? En Ciudad de Buenos Aires, en Corrientes, en Chaco, en distintos lados, en distintas cosas. Esto pasó en provincia de Buenos Aires y fue... Bueno, estamos en el 5º año de trabajo de esto, ¿no? Y seguimos, y ahora se está ampliando a 2 programas más. Ha sido una experiencia fenomenal, además muy instructiva para mí, ¿no? Uno como académico de alguna manera no siempre está tan cerca del día a día de la gente, y poder ver cuán complejos son los problemas de salud a veces, cuántas aristas no biológicas tienen, también ha sido un aprendizaje fenomenal. Para terminar, doctor Pollack, ¿qué significa para usted ocupar el sillón César Milstein en la Vanderbilt University de los Estados Unidos? Bueno, es un sillón que me queda grande, ¿no? Yo no sé qué perspectiva hay realmente, pero ser premio Nobel de Medicina no es ninguna broma, no es ninguna broma. Es el honor de los honores entre los científicos más elevados, y por eso Milstein fue Milstein. Lo que sucede es que cuando yo asumí como profesor titular en la universidad, en general las posiciones de profesor titular están apoyadas por un fondo permanente en homenaje a una persona. Y la persona que hizo ese aporte para mi posición en Estados Unidos conocía de Milstein y la trayectoria de Milstein, y sintió que eso era una manera de alguna manera emparejar el homenaje con un argentino que iba a ocupar el cargo, ¿no? Y bueno, para mí es fantástico, obviamente. No quiere decir en absoluto que yo sea César Milstein, pero bueno, es muy lindo, ¿no? Es como tener, no sé, un traje de primerísimo nivel. El testimonio de Fernando Pollack, 47 años, un médico pediatra argentino de fama mundial. Doctor Pollack, le agradezco muchísimo la gentileza. No, muchísimas gracias a usted.